UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, este espacio digital donde analizamos grandes temas que están transformando nuestros tiempos, nuestra era. Agradecidos como siempre con Omar, con el jefe Luis y con todo el equipo de UABC Radio por todo el apoyo para hacer posible estos episodios. Jorge Galván. Hola Andrei, un saludo a todos los fieles escuchas de este programa que no pierde la huella cada 15 días, ¿no? Estamos por aquí. Y pues hoy con un tema que, cuando salga publicado este episodio ya habrán pasado más días, pero que relativamente es nuevo y que acaparó los ojos de los medios, ¿no? Los reflectores debido a la trascendencia del mismo. Y pues listos para echarnos una buena plática, unos minutos, André. Así es, Jorge. Quizás esa fue la intención, acaparar los reflectores y no tanto llegar a un acuerdo, ¿no? Para la paz en este conflicto. Vamos a analizar estas reuniones entre el presidente Trump con Vladimir Putin, con Volodymyr Zelensky. Recientes las dos, pero todavía no hay un panorama claro sobre si estamos ante el principio del fin de este conflicto que ya está cumpliendo más de 3 años, Jorge. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, ¿verdad? 3 años y medio ya. Y contando, ¿no? Lamentablemente. Así es. Cada día que pasa y que postergas la paz en una guerra tan cruel como la que se ha vivido en Ucrania, pues es un costo de vidas humanas, lamentablemente, ¿no? Así es. Son decenas de miles de vidas, si no es que cientos, las que se han contado hasta ahora y todavía no se ve un fin claro de este conflicto. Entonces, estamos ante reuniones que dejan claro el liderazgo que tiene Donald Trump ante asuntos de la agenda internacional tan importantes como este, ¿no? La guerra allá en Eurasia. Se reunió primero con Vladimir Putin en Alaska, algo que Joe Biden, ni siquiera promovió. Jorge, ¿cómo ves ese liderazgo, esta relación con Vladimir Putin, que tampoco es que haya visitado Estados Unidos en relativo poco tiempo, ¿verdad? 10 años tenía que no pisaba suelo estadounidense. La última ocasión fue una asamblea de la ONU allá en Nueva York, ¿verdad? Sí. Que asistió, 2015. Esta reunión más reciente se da en Alaska, que hay que recordar que Alaska fue territorio ruso, ¿verdad? Y fue vendido a Estados Unidos ahí ahora sí que como dice el título de la película, por unos cuantos dólares, ¿no? Bueno, en el contexto de aquel tiempo seguramente era bastante dinero, siglo XIX. Y obviamente Alaska pues representa un punto estratégico, ¿verdad? Los divide o los separa el estrecho de Bering, o sea, Rusia estaba a menos de 5 kilómetros de la base en donde se dio la reunión. Así de cerca están ambas superpotencias. Y concuerdo contigo, definitivamente, nos gusten o no las formas, Trump es un líder del mundo, ¿no? Es una persona que es difícil a veces anticiparte a cómo va a actuar, ¿verdad? ¿Qué va a declarar? Mas, sin embargo, parecen ser serias sus intenciones de que esto termine, ¿no? Ya veremos qué depara el futuro inmediato, porque la reunión con Vladimir Putin ocurre un viernes y para el lunes, ¿verdad?, de la siguiente semana ya estaba reuniéndose en la Casa Blanca con la contraparte. El presidente ucraniano, ¿verdad?, Zelensky, y un grupo ahí de líderes europeos, ¿verdad? No fueron cualquier acompañante, ¿no?, a visitarlo. Aquí ya tú puedes leer y escuchar, ¿verdad?, en los distintos análisis que se dieron sobre la reunión, pues que de repente los europeos traen una visión diferente. Parece ser que no quieren quedarse fuera de la jugada. Porque Trump los ha dejado en muchas ocasiones fuera de la jugada. Entonces es un tema que
coincidimos ambos, da para charlar aquí algunos minutos sobre él y seguramente nos va a dar material para continuar, ¿no? Así es, Jorge. Una pregunta que vamos a estar buscando responder es si podrán estas dos reuniones, este conjunto de reuniones, iniciar los trabajos para finalizar el conflicto, o solamente son actos simbólicos, adicionales. Para las fotos. Sí, con otras intenciones, ¿verdad? Políticas, económicas, para Trump. Para sumar más adeptos a su premio, ¿verdad? Que parece ser que lo busca. ¿Te acuerdas cuando te lancé aquel pronóstico de que buscaba el premio Nobel de la Paz? Pues seguramente, sí. Digo, es muy contradictorio esto, ¿no? Sí, totalmente. No sería la primera ocasión en la que, si se lo otorgaran, generaría controversias en el mundo. Incluso un expresidente estadounidense lo recibió, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo soy muy escéptico, ya lo había manifestado en otros episodios, que yo no visualizo en el corto plazo que el conflicto lamentablemente vaya a concluir. Más sin embargo, esto ya es un gran avance, porque en 3 años y medio, poco más, pues no se había dado, ¿verdad? No se había dado una reunión de esta naturaleza. Sí. La famosa Cumbre Alaska 2025, o también conocida como la reunión Trump-Putin, ¿no? Como se le llama. Así es, Jorge, de un conflicto que inicia en 2022 con una invasión por parte de Rusia a Ucrania de gran escala. Por otro lado, Ucrania recibe el apoyo de Estados Unidos, de Europa, pero al día de hoy tenemos, como decíamos al inicio, decenas de miles de muertos, de destrucción, desplazados también por esas guerras, y sanciones internacionales contra Moscú también. Es importante demasiadas. Se cuentan decirlo. por miles. Así es, entonces se siente, o no sé, quizás sea mi percepción, como algo de estancamiento, ¿no? Y esto ha venido un poco a revitalizar que quizás estamos ante el fin de este conflicto, pero ya se siente una noticia desgastada, ¿no? Ya estamos un poquito cansados, ¿no? De escuchar que los ataques continúan, hay otros frentes abiertos en otras zonas del mundo. Entonces esto ha venido un poquito a darle oxígeno al conflicto, sobre todo a la solución del conflicto, ¿verdad? Yo creo que esto ocurre con las sociedades modernas, ¿no? Los seres humanos desechamos muy rápido las cosas, y entre ellos la información, las noticias, ¿no? Sí. Yo me he encontrado con personas que me dicen, ¿todavía sigue el conflicto en Ucrania? Pues sí, todavía sigue. Sí. O sea, como que ya en su imaginario esto ya quedó en el pasado, ¿no? Como parte de la historia moderna, y no es así. El conflicto está lejos de ser resuelto, porque a pesar de estos primeros encuentros, Andrei, incluso destacando que la reunión del día lunes, ¿verdad? Lunes 18 de agosto, que fue cuando Trump recibe a Zelensky en la Casa Blanca, fue mucho más cordial que el anterior. ¿Te acuerdas aquel episodio? Claro, una emboscada, lo catalogaron muchos como una emboscada. Sí, bastante negativo, ¿no? Que parecía que estaba ya ahí planificado. Más allá de esas fotografías y esas buenas intenciones, hasta el día de hoy no se ha dado a conocer, ¿verdad?, qué se habló, qué se discutió. Entonces eso nos debe de dar a entender que la cosa va poco a poco, va a ser un proceso seguramente largo y complejo. ¿Por qué? Porque, por un lado, los especialistas reconocen que Rusia ganó la guerra, ¿verdad? Pero, por otro lado, algunos de los apoyos ucranianos, sobre todo de parte de Europa, siguen insistiendo en que esto no debe de quedarse así, ¿no? Entonces son como visiones encontradas, como posturas encontradas, que bueno, al final de cuentas, esto mismo puede entorpecer este proceso que a Trump le interesa, parece ser, de resolver esto de una vez por todas, ¿no? Así es, estamos ante posiciones rígidas de un lado y de otro, y eso lleva a que las negociaciones sean fallidas o que no lleguen a un acuerdo, que es el objetivo principal que tienen esas mesas de diálogo. Entonces se percibe, ¿no?, este estancamiento diplomático,
Pero bueno, vamos a hablar de esta última reunión en Alaska entre Trump y Putin. Se realizó, como decíamos, el pasado viernes 15 de agosto de 2025 en la ciudad de Anchorage, en Alaska, en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson, un sitio emblemático y clave para el ejército de Estados Unidos, Jorge. Así es. ¿Cómo ves el lugar, el contexto? Estuve ya atento a varios videos que publicaron, ¿no? Incluso las declaraciones tanto de Putin como de Trump, y pues ahí en los aires andaban sobrevolando los cazas furtivos de Estados Unidos, ¿no? Digo, también son señales, ¿no? Son símbolos. Son señales, teniendo ahí a una persona que le encanta toda esa parafernalia militar, ¿no? El sitio, como lo mencionaste, es un sitio emblemático, ¿no? Incluso esa base militar o parte de ella se compartió en aquella Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que eran parte de los esfuerzos para tratar de contrarrestar pues al famoso eje del mal, ¿verdad? Definido así en la Segunda Guerra Mundial. La base estaba pues sobreprotegida, ¿no? Para recibir nada más y nada menos que a dos de los hombres más poderosos e importantes en el mundo en la actualidad. Entonces ahí lo que uno puede observar en los videos, en las notas, Andrei, pues es una cordialidad. Tú ves los gestos, ves las señales, ¿no? El lenguaje corporal. Trump muy efusivo, saludando de mano, ¿no? Estrechándole la mano a Vladimir Putin. Y Putin dando un mensaje interesante, incluso más extenso que el del propio anfitrión a la hora de la conferencia, lo cual llama la atención, ¿verdad? Y lanzándole incluso una invitación a Moscú, que Trump ahí lo tomó así, hasta le sacó una sonrisa, ¿no? Y dijo, pues me metería en líos si acepto tu invitación, pero no la negó. Entonces, yo vi un ambiente bueno, un ambiente cordial. No, digo, Vladimir Putin no es Volodymyr Zelensky, ¿verdad? Ni mucho menos. Estaban ahí pesos completos importantes del gobierno ruso y la parte estadounidense también, ¿no? Entonces, ojalá. Yo me gustó la forma, lo que he leído y escuchado desde entonces. Parece que la cosa pinta bien, más sin embargo, pues el escenario es muy cambiante, ¿verdad? Sí, definitivamente. Jorge, primera visita, primera salida de Putin desde estos embargos y demás sanciones que tiene y juicios pendientes por ahí a Occidente, ¿verdad? Primera salida desde que empezó todo este Andrei, conflicto. Aunque hay que recordar, fíjate, es algo que yo no sabía y lo leí, que al Estados Unidos no ratificar el acuerdo de la Corte Penal Internacional, no está obligado a ejecutar una supuesta captura, orden de aprehensión. Fíjate. Eso es. Entonces eso aún daba más garantías para que Vladimir Putin pudiera pisar suelo estadounidense, ¿no? Es algo interesante. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Protegido, ¿no? El Estado estadounidense. Y sí, con mucho simbolismo también, Jorge, por ahí se comentó mucho de hasta alfombra roja le pusieron a Vladimir Putin para que caminara con ese estilo tan característico que tiene él. Se vio cordial. Yo creo que Trump manejó bien esta interlocución que tiene que tener, ¿no? Entre dos partes. Bueno, no estaba ahí una de ellas, pero el lunes se acaba de reunir con la otra parte. Y como decías, la cúpula del Estado ruso presente, ¿no? Ministros de Defensa, de Finanzas. Y el canciller Lavrov. También. Que bueno, es ahí pieza clave. De cajón, ¿no? Claro que sí. Fíjate que vi una fotografía, Andrei, no sé si la viste también, donde Lavrov llegaba al hotel, se bajaba de estos vehículos que los transportaban y dejaba entrever una camiseta, una sudadera debajo. De la URSS. Con la leyenda de la URSS, ¿no? Escuché de la foto, pero no la vi, no la he visto. Sí. Me llamó mucho la atención cuando la vi. Todos son señales, ¿no? Tú mejor que yo lo sabes en esto de la diplomacia, ¿verdad? Porque
pues eres especialista en relaciones internacionales, estas cosas son, digo, la alfombra roja acá, tenemos esa connotación de recibir a personalidades y demás, pero bueno, el color rojo para nada más y nada menos que el presidente de Rusia, ¿verdad? Ex Unión Soviética, pues el rojo es un color muy importante también, ¿no? Entonces, son detalles que no los ves con cualquier mandatario, digo, hay muchas críticas y uno puede pasarse mucho tiempo analizando la forma en la que Vladimir Putin se ha desenvuelto en estos ya 25 años en el poder de Rusia, pero de que es uno de los personajes políticamente hablando más importantes del mundo, lo es sin duda, ¿no? Así es. Jorge, y por la parte de Estados Unidos también asistió el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial a Rusia Steve Witkoff. Entonces también estuvo una parte importante de esa cúpula política de Estados Unidos. Witkoff se ha reunido ya en varias ocasiones con el propio Vladimir Putin allá en Moscú. Entonces es una persona a la que también han acogido desde la parte rusa con todo lo que merece, ¿no? Un enviado directo del presidente de Estados Unidos. Sí, y como decíamos entonces, al final no hay un acuerdo, Jorge, no se concluyó con un documento en donde la parte rusa se comprometiera a un cese al fuego temporal, parcial o definitivo para nada, pero ambas partes resaltaron que esta reunión es importante para lo que venga en el futuro, de cara a que pues se espera que sienten a las dos partes en una mesa de negociación en un futuro próximo y comiencen a discutir sus intereses, pues y todo lo que tengan que discutir allí de temas de destrucción, de apropiación del territorio, que sí lo ha hecho Rusia, ¿verdad? Hasta este punto se ha 20% más o menos del territorio ucraniano está ocupado por las tropas rusas hoy en día. Sí, bastante. Es un número importante. Una quinta parte, imagínate, de un país grande como Ucrania, ¿no? Así es. Jorge, ¿algo más que decir de esta reunión del liderazgo de Trump? Hay que recordar, ¿verdad?, que además asiste por ahí uno de los asesores más interesantes, ¿no?, que tiene ahí Vladimir Putin, de este señor Yuri Ushakov, ¿verdad? Y me llamó la atención, Andrei, aquí traigo el dato, ¿verdad?, de el ministro de Finanzas también acudió a la reunión, ¿no? Sí. Yo creo que ahí un poco para tratar uno de los grandes temas a ser negociados va a ser levantar las sanciones, ¿no? Claro. Ya perdí la cuenta, pero la última ocasión que lo leí, el dato andaba como en 16,000 sanciones al gobierno de Rusia. O sea, una cosa ya exorbitante. Sí. Y además hay que recordar que casi en el inicio formal del conflicto por allá en febrero del 2022, a Rusia se le congelaron aproximadamente $300,000 millones en reservas internacionales. La gran mayoría de ellas depositadas en bancos estadounidenses y de Europa Occidental. Ya. Cuando yo leí el nombre del ministro de Finanzas, dije, o sea, también por ahí yo creo que va un poco el decir, oye, la exigencia de pues Moscú. a ver, si acepté, estoy en la disposición, te vengo y te visito porque tú me invitaste a empezar a charlar, a dialogar sobre la paz, pues también quiero que me empieces a quitar aquí un poco la bota del cuello en estos temas, ¿no? Así es. Porque no es cualquier cosa, digo, que asiste el ministro de Finanzas, dices tú, bueno. Claro, tiene sentido, Jorge. Hay que decir también, Jorge, para cerrar esta primera parte de esta reunión Trump-Putin, que históricamente o desde el primer mandato de Trump ha tenido una muy buena relación con Putin, ¿no? Han sido aliados. Eso parece, sí. Sí. Se ha criticado mucho desde Europa, desde la OTAN misma. Es algo que no toleran, ¿verdad? Este acercamiento que ha tenido Trump con Moscú, y caso contrario con Ucrania se ha portado más duro, ¿no? Ha generado más enemistad con el presidente Volodymyr Zelensky. Entonces, ese ha sido el contexto, así que esperaríamos quizás que, o es algo que yo me imagino, ¿no? O sea, que se ponga más del lado de el ruso que del ucraniano, no sé cómo lo veas tú, más allá de esta ¿Lo ves como más normal, más natural? Me parece que estamos
ante ese escenario, ¿no? Yo creo que negociar. Sí, definitivamente se puede percibir que Trump no se expresa en la gran mayoría de veces, porque también ha soltado ahí adjetivos calificativos fuertes, ¿no? Uh-huh. Que desde Rusia pues como que se toman así como que hoy ya va a empezar. Pero en lo general se puede percibir pues una relación cordial, creo yo, entre ambos mandatarios. Él siempre se expresa de Putin como, él me refiero a Trump, como pues una persona inteligente y como que trata de darle por ese lado, ¿no? De decir, oye, tú tienes una experiencia, eres inteligente, vamos sentándonos a negociar esto, ¿no? Ya esto ya no debe de seguir. Pero aquí sí lo más importante, creo yo, André, al final de cuentas va a ser pues con qué cartas te sientas a negociar, ¿no? Y qué tanto estás dispuesto a ceder, ¿no? Porque desde la óptica rusa, ellos pues están ganando el conflicto, ¿no? Sí. Es un conflicto muy desgastante. Las sanciones impuestas desde Occidente les han costado, porque a pesar de que la economía rusa y su moneda, el rublo, no hayan sufrido tanto, debido a, en parte, el sector armamentista, ¿verdad? Y el energético que buscó acá en el sur global sus clientes fuertes, ¿no? Que son chinos e indios. Lo cierto es que, pues, Rusia sería otra, sin duda, sin todas estas sanciones de por medio, ¿no? Entonces, yo creo ahí que sí, la relación es cordial y eso puede ayudar definitivamente. Así es, ya veremos cómo se soluciona esto, si es que vemos una mesa ahí de interlocución donde Trump esté en medio, en una posición entre comillas neutral, tratando de pues equilibrar ahí los intereses, sobre todo que cada una de las partes presente, ¿verdad? Porque sí, aunque esa neutralidad se le ha criticado, ¿no? Porque sí, eso mismo que decíamos, sí, ¿verdad? sienten que pues él se ha decantado y lo han declarado así desde el gobierno estadounidense. Rusia está ganando y ¿te acuerdas aquella frase, parafraseando esto que dijo Trump, de que pues tus cartas ya no, como que ya no tenías cartas suficientes? A Zelensky, sí me acuerdo, ¿no? En aquella discusión de varios minutos que se dio en la oficina oval, ¿no? Entonces, incluso han surgido recientemente críticas a la propia Tulsi Gabbard, que es la mandamás de la inteligencia en el gobierno estadounidense, debido a que no han precisamente dado a conocer el parte de qué realmente se habló y lo han mantenido en un secretismo estratégico, dicen ellos, ¿no? Sí, en muchos temas no hay todavía claridad, Jorge, tampoco en lo que pasó ahora con Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? O sea, ¿qué claridad hay sobre el territorio, la soberanía, las muertes, etcétera? Como que no llegan a encauzar todavía temas para solucionarlos, ¿no? Me da la impresión a mí que todo quedó como pues, muy ambiguo, como muy suelto. En una reunión, sí, donde estuvieron respaldando un montón de líderes europeos, como decíamos, en la Casa Blanca el pasado lunes 18 de agosto de 2025, pero al salir y entrevistar a través de los medios a varios de estos líderes, se percibe eso, ¿no? Como que, bueno, sí, se dice lo mismo, ¿no? Es un buen punto de inicio para el final, pero no hay claridad todavía en cuanto a esos temas que son estratégicos para ya ir encauzando el final de este conflicto, ¿no? Entonces, tanto de un lado como del otro, yo siento que estamos todavía en algo poco claro, Jorge. Lo que sí leí y no me había percatado yo es que cuando se da la reunión del lunes 18 de agosto en la Casa Blanca, Trump y sus ministros o secretarios, ¿verdad?, se reúnen primero con la delegación ucraniana. Y parece ser que después es cuando se incorporan los invitados europeos, ¿no? Que fue la plana mayor de Europa, de la Unión Europea. Sí, así es. Pero parece ser que como que primero la reunión fue exclusivamente con la delegación ucraniana. Eso tal vez sea de nuevo esta postura desde Washington de tratar de decir a Ucrania, ¿sabes que Ucrania no va más esto? Hay que sentarse a negociar sí o sí, por más que desde Europa te estén
¿verdad? Dando cuerda, como decimos coloquialmente, a que continúes. Porque esa famosa frase de poner las botas en el terreno, pues ningún país europeo ha aceptado y afirmado que vaya a enviar tropas más allá de los dichos que se han lanzado por ahí, que podrían fungir como una coalición por la paz, ¿no? Pero bueno, ¿cuál paz? Ahorita no hay paz. Ahorita está un conflicto a diario. Así es. Y ahí es donde parece ser que esta insistencia desde Europa de que continúe Ucrania el conflicto, pues es seguir desangrando la sociedad ucraniana ya de por sí, que ha sufrido bastante en estos más de 3 años y medio ya, ¿no? Ahí está entonces, Jorge, a esa reunión en la Casa Blanca, como decías, asistió el más alto nivel de los líderes europeos, primer ministro británico, presidente de Francia, canciller de Alemania, primera ministra de Italia, presidente de la Comisión Europea y secretario general de la OTAN. O sea, ¿Qué más pedirías ahí? No, pues ahí está la cúpula más importante de toma de decisiones en Europa, pues reconociendo, ¿no? Cuando se presenta alguien en una reunión, sea la que sea, lo que está diciendo implícitamente es que es un tema importante, que están ahí por algo, ¿no? Entonces, si asistieron es porque consideran que es un tema importante para ellos, para ellas. Y bueno, la agencia de noticias BBC destaca algunos aspectos relevantes de esta reunión. Vamos a leer 3 o 4. Trump prepara una reunión entre Putin y Zelensky sin dar detalles de cuándo y dónde. Está cocinándose entonces esa reunión. Trump cambió su postura de un alto al fuego a un plan de paz duradera, lo que tiene diversas repercusiones. Sí, claro. ¿Verdad? Es muy distinto. Totalmente. Y aquí habla también de que le interesa ya más, parece ser, una solución a largo plazo de esto, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Está abriendo, por un lado, entonces, canales de comunicación y su propuesta es que esto sea en el largo plazo, ¿no? Un plan de paz. Porque un alto al fuego, Andrei, pues ya Rusia cayó en la trampa, ¿no? Con aquellos famosos acuerdos de Minsk. Sí. Reconocido así por la propia ex canciller alemana Angela Merkel. Ella lo mencionó, ¿no? Lo declaró así, uno lo puede encontrar ahí en la red. Nosotros utilizamos los acuerdos de Minsk únicamente para ganar tiempo y seguir armando a Ucrania. Entonces Rusia pues ya no va a volver a caer en la misma trampa. Un alto al fuego, ¿qué significaría? Me detengo un poquito y mientras tú sigues, ¿verdad?, suministrando armamento y al rato otra vez vienen. Entonces eso parece ser que no era viable. Sí. Y afortunadamente desde el discurso del gobierno de Estados Unidos como que captaron eso y dijeron, no, con esto no vamos a llegar a nada, por eso cambiamos, ¿no? Y lo ampliamos a un plan de paz duradera, ¿verdad? Pues muy bueno, ¿no? El planteamiento. Sí, claro, Jorge, claro. Los europeos buscan garantías de seguridad para Ucrania y para la Unión Europea, naturalmente. Y finalmente la reunión se dio mucho más cordial que la del pasado febrero, ¿no? Esa emboscada que le llamaron muchos medios de comunicación que le hicieron, ¿no? Criticando su forma de vestir, pues su forma de negociar también por parte de Trump a Zelensky. Así que bueno, me parece que con esto el líder de Estados Unidos está buscando presentarse como un mediador central en este conflicto, quizás viéndolo como una estrategia política para las próximas elecciones intermedias que tendrá el Partido Republicano, para su propio posicionamiento político, con premios ahí en juego como el Nobel de la Paz, Jorge, y seguramente también intereses económicos, porque recuerdo que cuando apenas estaba esta primera reunión con Zelensky también se acordó por ahí un tema de recursos estratégicos, ¿no? Sí. Que iba a suministrar. Iba a ser la Ucrania. moneda de cambio, ¿no? De todo lo que ya se le apoyó en equipamiento y logística y demás. El gobierno de Trump exigía un pago con tierras raras y demás. Algo que pues parecía ser, estaban prácticamente forzando al gobierno de Zelensky a aceptar. En cambio hoy, bueno, en estos días, mejor dicho, Zelensky trata de ganar, ¿verdad?, un poco la confianza de Trump,
diciéndole que garantiza que Ucrania le va a comprar aproximadamente $100,000 millones en armamento a Estados Unidos. Dices tú, te la has pasado pidiéndonos apoyo y ahora resulta que me quieres comprar $100,000 millones. Digo, hay muchos temas ahí muy, muy criticables, muy cuestionables. Lo cierto es que también este gesto de que hayan asistido a estos personajes que mencionaste tú, tanto mandatarios de los países importantes del bloque de la Unión Europea como ¿verdad? La máxima dirigente de la Unión y el máximo representante de la OTAN, te habla también de que Europa pretende no ser excluida de este proceso de paz. Hay muchos intereses y hay todo un discurso que tú lo puedes comprobar y constatar de gobernantes europeos en donde volver a armar a Europa es un objetivo casi obsesivo. Y si están hablando de incrementar el gasto aproximadamente en $800,000 millones de dólares de aquí al 2030 y obviamente pues descuidando el estado del bienestar que en estados europeos pues ha sido una característica del buen vivir de los ciudadanos en general, ¿no? Sí, ahí está entonces, Jorge, pues muchos intereses políticos, pero también hay intereses económicos en juego. No solamente es lograr la paz, eso se percibe, ¿no? Sino que hay mucho interés de por medio. Sí. Las guerras son un gran negocio. Lo son. Y bueno, vamos a seguir. Temas pendientes por resolver, Jorge. Sin duda uno de los temas más importantes por ser resuelto es el de los territorios ocupados. Decías, Rusia está ocupando casi el 20% del territorio de Ucrania. Ese es un tema que se tiene que resolver, que se tiene que poner sobre la mesa. Y lo que yo percibo son posicionamientos rígidos desde Ucrania en este asunto. Entonces eso es muy complicado, ¿no? O sea, no están dispuestos a ceder ese territorio, sino lo quieren recuperar. ¿Cómo ves, Jorge? Recuperarlo sería ya prácticamente imposible, creo yo, Andrés. ¿Sí? De hecho, en el frente de guerra se concentran en algunas localidades del Donbass, ¿verdad? De estas dos repúblicas separatistas de Luhansk y de Donetsk, donde se ha enfocado prácticamente el conflicto desde por allá el 2014, ¿no? Que es cuando empiezan los primeros pues choques, ¿no? Entre la propia población del Donbass con el gobierno ucraniano, ¿no? Una de las posibles cartas ahí fue aquel territorio que incluso Rusia recibió apoyo de Corea del Norte para defenderlo y lo recuperaron como tal, ¿no? Entonces, incluso Zelensky insiste de recuperar la península de Crimea, ¿no? ¿Te acuerdas aquel proceso controversial donde Crimea se separa de Ucrania y a las 2 semanas se adhiere por mandato constitucional a Rusia, ¿no? En 2014. Digo, ya Crimea está más que perdida. Entonces sí, la postura de Zelensky se ve muy rígida. Obviamente está en juego su capital político, si es que todavía tiene algo. Imagínate tú ser incorporado a la historia de tu país como el presidente que peleó durante 3 años y medio, que le costó miles de muertes de jóvenes, ¿verdad? De personas inocentes en un conflicto donde al final terminaste perdiendo lo que inicialmente pudiste haber cedido sin todo ese derramamiento de sangre. Claro, eso es, Jorge. Otro tema pendiente todavía es la posible futura incorporación de Ucrania a la Unión Europea y, por tanto, a la OTAN. Jorge, ¿cómo ves ese tema pendiente? Desde la óptica rusa, ese es un no definitivo, ¿no? Así es. Entonces acá, pues, ahí está la exigencia siempre de Zelensky, ¿verdad? De repente desde la Unión Europea, desde la propia OTAN, se ha coqueteado con que danos tiempo, estamos analizándolo. Sí. Pero Rusia dice, no, o sea, esto fue parte de lo que provocó toda esta guerra, ¿no? Porque lo que sucedería si Ucrania se adhiere a estas dos instituciones internacionales sería que ahora tendría su respaldo inmediato, ¿verdad? Claro. Activo, por decirlo de una forma, ¿no? Y el ejército de la OTAN es en conjunto más grande que el de Rusia, ¿no? Sin la capacidad todavía tecnológica que tiene el ejército ruso,
pero sí más grande en cuanto a recursos se refiere, ¿no? Entonces aquí ya sería un choque abierto, que bueno, se reconoce que en el actual conflicto ucraniano existen un montón de países metidos en él desde que inició, más sin embargo no formalmente. Esto ya sería un posible choque formal, ¿no? Sí, así es, totalmente. Otro tema pendiente, las sanciones que actualmente tiene Rusia ascienden a más de 15,000. Jorge, está complicado el escenario. Muy complicado. A mí me parece que si Trump logra generar estos espacios de diálogo, de interlocución entre estos dos líderes, el tema no se va a resolver pronto. Me parece que ese sería un escenario muy realista en las condiciones en las que nos encontramos actualmente. No creo que esto se resuelva pronto. ¿Cómo ves tú, No parece, Jorge? André. Mira, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, hay tanto en juego que pues la cosa no va a ser sencilla, ¿no? No va a ser suficiente estas 2 reuniones que ya se dieron, obviamente que no. Tampoco las que vengan en el corto plazo, si es que vienen, porque ¿quién te dice que no haya la otra parte, ¿no? Un interés detrás para tratar de boicotear estas reuniones y echarlas a la basura? Puede ser. Sí. O sea, mañana ocurre algo y de repente lo poco avanzado que ya lograste, el camino recorrido, pues te echa hacia atrás. Es muy realista en estos tiempos. Sí, definitivamente. Es más, justo en las reuniones o durante las mismas, seguían los ataques en aquel territorio, ¿no? Entonces, es muy complicado, sí. Pero pues no hay que, pues dicen por ahí, nunca perder la esperanza, ¿no? Que es lo último que pierden los seres humanos. Definitivamente, sí. Sí, para eso tendríamos que ver a los dos sentados en la misma mesa, dialogando, para sentir que esto ya o lo está más avanzando. Cercano posible, exactamente. Eso sería una imagen que ya nos daría un panorama claro. Ya han estado sentados en la mesa, pero únicamente para intercambiar prisioneros. Que esto es muy común en las guerras, ¿no? Pero para negociar y decir, a ver, cese al fuego, plan de paz. Plantear puntos de negociación reales, alcanzables. No te vayas a los extremos, porque los extremos pues, nos van a hacer distanciarnos en lugar de acercarnos y reducir la brecha y podernos entender mejor, ¿no? Así es, Jorge, pues es un tema que nos permite recordar la complejidad que tiene este conflicto, los intereses inmensos, ¿no? Territorios, sanciones, decenas de mil, 15,000, más de 15,000 sanciones para el líder ruso y también las implicaciones que tiene para Trump, ¿no? En términos políticos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tan serias serán las intenciones del presidente Trump para lograr esta paz duradera? ¿Es genuina su intención para pacificar esta zona o es más bien intereses políticos, económicos, inmediatos que está buscando obtener para capitalizar su figura? Yo creo que es genuina desde él. Sí. Al interior del gobierno de Estados Unidos se ve que hay muchas personas que no están de acuerdo con esta posición. Para ellos el mantener abierto aquel frente sería lo mejor, ¿sí? A mí también me preocupa mucho lo que ocurre en la Unión Europea. Me preocupa mucho. Tú los escuchas hablar y a una Ursula von der Leyen, al propio Mark Rutte, ¿no? O sea, hablando siempre que pueden de que la guerra debe de continuar, de que, en pocas palabras, Rusia no se puede salir con la suya, de que van a enviar un montón de ayuda, de que Europa se tiene que rearmar, de que fue un error haber descuidado esos procesos de rearme, ¿verdad? Ahí está el caso, por ejemplo, de Alemania, con un ejército que hoy en día dista mucho de poder estar a las capacidades y a la altura de los grandes ejércitos en el mundo, ¿no? Entonces, ese discurso tan belicoso, Andrei, a mí primero me genera bastante molestia, ¿no? Porque se me hace totalmente absurdo que los gobiernos gasten tanto dinero en eso, con tantas necesidades que sus propias poblaciones tienen, ¿no? Pero a la vez también me hace a mí, en lo personal, ¿verdad? Siempre estar con esa
preocupación de que sean los propios europeos los que boicoteen un posible proceso de paz encabezado y liderado desde acá, desde Estados Unidos, debido a que tienen un montón de intereses en las empresas del sector armamentista. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cuál sería la lógica de esto, no? Y siempre ha ocurrido así. Yo creo que ahí es donde están los riesgos, ¿no? Yo le doy ese beneficio de la duda a Trump y lo escucho que desde su ser, él busca pacificar esto. Pero tiene un frente al interior de su gobierno que dice, no, nosotros queremos seguir. Y la Unión Europea, OTAN, que también desea seguir. Entonces ahí es donde a mí me pone mucho a dudar. Sí, bueno, sigue abierto entonces este tema de la paz. Jorge, pues se está moviendo ahí entre cálculo geopolítico y oportunidades que quieren capitalizar también en términos políticos y económicos, ¿no? Se está moviendo el péndulo y es difícil ahorita quizás predecir si se van a sentar en una mesa de negociación. ¿Cómo ves tú, Jorge? ¿Veremos a Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin en un futuro próximo sentados en una mesa de negociación? Porque esa sería la clave, como hemos dicho, ¿no? De ahí dependerá, más allá de que Trump anime a que lo visite Zelensky y Putin, hasta que no veamos esa imagen, vamos a ver un camino hacia la paz. ¿Tú cómo ves? Mira, ¿lo veremos pronto? La imagen, la fotografía sí la podríamos ver pronto, tal vez, ¿verdad? Un esfuerzo por ahí para que fuera la cereza del pastel antes de la entrega de los premios. Podríamos verla, pero el proceso para pacificar la región, de esa región de Euroasia que históricamente ha sido centro de conflictos, ¿verdad? Entre países europeos sobre todo, yo creo que no en el corto plazo. Coincido contigo, yo creo que va a llevar más tiempo. Sí. Lamentablemente, porque requerirá más tiempo y será la clave, o sea, sobre todo más allá de la imagen y de la disposición que tengan para sentarse y el recorrido que han tenido hasta ahora del conflicto, conceder estos temas e intereses, que es bien difícil, ¿no? Porque como tú dices, claro, ¿no? Se merma ahí el capital político de Zelensky si dice, bueno, sí, quédate con el 20%, y por el otro lado, levantar esas miles de sanciones también, ¿no? Tiene un mensaje político fuerte. Sí. Esas concesiones van a ser importantísimas ahí de seguir y ahí va a estar lo complicado de un lado y de otro, porque ambos tienen intereses bien complejos, Jorge. Para las armamentistas tendrán que buscar otro negocio en otro lugar del mundo, sí. ¿no? Digo, no les cuesta mucho, no, porque son especialistas en ello. Así es. Pero tampoco, ¿verdad? Imagínate el negocio tan lucrativo de un conflicto tan grande por ya más de 3 años y medio. Digo, son también cartas ahí que se juegan, ¿no? Claro, sí, hay intereses. Y bueno, sigue abierto entonces este tema de la paz en Europa. Se está moviendo ahí entre cálculos políticos, económicos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos sus preguntas, sus comentarios y agradecemos como siempre su compañía en este diálogo sobre China y el mundo, que poco hablamos de China el día de hoy, pero bueno, ya hablaremos. Es un actor que está ahí ya incluiremos. Hasta ahora, observando. Sí, hasta ahora ha sido distante, está tomando ahí sus distancias, pero pronto seguramente. Pero siempre detrás de los rusos, ¿no? Sí. Por lo menos eso se percibe desde acá, ¿no? Así es. Jorge, bueno, agradecidos como siempre con la audiencia y seguimos en comunicación. Un abrazo a todos y a todos. Hasta pronto. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.